el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos Hagan esto en memoria de mí, la lección número 14, la parte 1. Hoy vamos a estudiar la Santa Cena o la Cena del Señor. El pueblo de Israel estaba en esclavitud hace 1500 años antes de Cristo, pues vivía en esclavitud. Trabajaban de manera forzosa para los egipcios. Así estaba Israel. Entonces Israel clamó a Dios y Dios, en Éxodo capítulo 3, capítulo 4, llamó a Moisés. Le habló detrás de una zarza ardiendo y le pidió que vaya y saque al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés fue a Egipto y allí pues le pidió a Faraón: el Dios de Israel me está pidiendo y te pide que saques a Israel de la esclavitud. Y Dios envió pues 10 plagas. Luego de haber presentado 9 plagas a Egipto, Faraón no quiso hacerlo. Se puso muy terco, no obedeció a la voz de Dios. Entonces Dios castigó a Egipto con la muerte de los primogénitos. Esta es la 10ª plaga que llegó a Egipto, y así llegó el día de la ira de Dios sobre Egipto, y murieron lamentablemente los primogénitos de todas las familias. Dios, como el Creador, en su justicia y su santidad, decidió castigar a este pueblo con esta plaga. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, pues si nosotros pecamos, seremos castigados con la muerte. El pueblo de Dios vivía entre el pueblo de Egipto, vivía en medio de ellos, vivían como esclavos, como ya lo dijimos, pero Dios proveyó a su pueblo una puerta de escape, un alivio para librarse de la ira de Dios. Dios salvó a su pueblo de la ira de Dios. Él les dio su refugio. Dios les ordenó que debían sacrificar un cordero en propiciación por los pecados, y la sangre del cordero debía pues colocarse o pintarse alrededor de los marcos de las entradas de las puertas de cada casa de los judíos. Y ellos, el pueblo judío, pues obedecieron a Dios. Y por obedecer a Dios, ellos miraron la muerte pasar de largo, pues eso significa la palabra Pascua. Sí, en hebreo Pascua significa pasar de largo. En inglés se dice Passover, que significa pasar por encima. Es decir, que el pueblo de Israel, por hacer caso a Dios, por obedecer los mandamientos de Dios, pues pintó, y cuando el ángel de Jehová miró la sangre, pasó por alto esa casa. Eso pasó, hermanitos queridos, hace mucho tiempo. Los israelitas fueron librados por Dios. El faraón decidió liberar al pueblo después de la muerte de los primogénitos, y cuando los liberó, al último se arrepintió luego de dejarlos ir. Entonces envió un ejército detrás de ellos y los israelitas se encontraron con el mar. ¿Qué hizo Dios? Pues abrió el mar y los israelitas pasaron como en tierra seca. ¿Se acuerda la historia? Luego que los israelitas pasaron el mar, pues Dios hizo que el agua regrese a su lugar, y allí murieron miles y miles de soldados egipcios. Luego de eso, el pueblo de Israel fue al monte de Sinaí, donde recibieron las 2 tablas del pacto, los 10 mandamientos, pero también Moisés les entregó muchas otras leyes, entre las cuales, bueno, también les enseñó Éxodo capítulo 12. Ahí está la ley de la Pascua.
Los israelitas por más de 1500 años celebraron la Pascua. Estudiaremos en esta noche cómo nuestro Señor Jesucristo celebró la nueva Pascua. Bueno, esto se relata en los 4 evangelios y también el apóstol Pablo lo escribe en 1 Corintios capítulo 11. Pero hoy vamos a estudiar y he escogido Marcos capítulo 14 de los versículos 12 al 25. Bueno, este pasaje también se divide en 3 partes: el detalle de la preparación de la Pascua, el anuncio de la traición y la nueva Pascua. Así que, hermanito querido, le pido que abra su Biblia allí en Marcos y esté atento para que juntos, pues, estudiemos la Biblia. Dice Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16, donde veremos los detalles. Dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y él envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vamos a responder a la pregunta: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bueno, lo que podemos entender es que ellos no tenían una residencia fija, queridos hermanos. Por más de 3 años y medio, ellos estaban predicando por Judea, por toda la región de aquel tiempo de Galilea, y ellos no tenían una residencia fija. En ese momento estaban en Betania y su destino era Jerusalén. Miles de peregrinos de todo el mundo venían a celebrar la Pascua en aquel tiempo para estar en familia y comer el cordero y también el pan, el vino, como una fiesta judía. Como lo dije, eso está registrado en Éxodo capítulo 12. Mire, Juan capítulo 11, verso 57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Es decir que, queridos hermanos, a este punto de la historia no había dónde tomar la cena o participar de la Pascua, no había dónde participar de la Pascua y tampoco era seguro. Es decir, que hay muchos inconvenientes para realizar la Pascua con el Señor. Era muy difícil encontrar un lugar porque había muchísima gente. Pero Jesús está en control de todo. Claro que sí. Mire, Jesús envía a Pedro y a Juan a Jerusalén. Eso está registrado en el libro de Lucas. Sí, les dice que vayan y van a encontrar a un hombre que está cargado un cántaro. Es un poco raro porque quienes cargaban los cántaros eran las mujeres. Los hombres acostumbraban cargar el agua en pieles. Entonces, cuando observaron a este hombre fue fácil identificarlo, pues lo siguieron y fueron al lugar donde Jesús les había ordenado. Jesús tenía el control de todo. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Todo estaba en la mente de Jesús y todo estaba planeado. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo, pues se cumplió. Sigamos, Marcos capítulo 14, versículos 16 al 21. Vamos a ver la traición de Judas. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12,
el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Jesús tiene el control de todo, querido hermano, querida hermanita. Él sabía que iba a la cruz y permitió que uno de sus discípulos le traicione. Para Jesucristo no fue fácil esto. Estaba muy triste. Mire lo que dice Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. El Señor estaba muy triste, querido hermano, hermanita que me está escuchando, y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar por 3 años. Por 3 años, Judas estaba con Jesús, más de 3 años. Era uno de sus amigos, uno de sus seguidores. Comían juntos. Esto es muy triste, querido hermano, querida hermanita. ¿Usted alguna vez se ha sentido defraudado de alguien? Pues el Señor Jesucristo sí, Él fue defraudado por Judas. Era un ambiente muy triste y de examen espiritual. En el verso 19 vemos que ellos también se entristecieron, estaban muy afligidos. En el libro de Mateo se usa una palabra más fuerte que en el griego significa agitarse con violencia. Estaban todos impactados de las palabras de Jesús, que alguien de entre el grupo cercano de Jesús, de los discípulos, de los apóstoles, había uno que le iba a traicionar. Estaban impactados. El original de esta pregunta tiene un sentido de respuesta negativa. Es algo así. ¿Verdad que yo no soy? ¿Verdad que no soy yo? Ese era el sentido de la pregunta. Es decir, que en ese momento ellos se sintieron de cierta manera vulnerables a traicionar a Jesús. Cada uno se preguntó a sí mismo si podría traicionar al Señor, pues eso hizo el momento un poco más especial, porque se examinaron interiormente en esa Pascua. Todos, Pedro, Juan, Mateo, todos hicieron eso, querido hermano. Y eso también debemos hacer nosotros, examinarnos cómo estamos nosotros para participar de la Santa Cena. Las consecuencias del pecado, la traición estaba profetizada en Salmos capítulo 41, versículo 9. Si usted quiere revisarlo en su casa, pues ahí está el texto, anótelo. Ellos acostumbraban mojar el pan con una especie de vinagreta, compuesta de vinagre, frutos secos, especias, y remojaban el pan y lo comían. Y era muy probable que en esa mesa haya por lo menos 4 o 3 recipientes, una bandejita para cada 3 personas o 4 personas. Y es importante notar que Judas estaba muy cerca de Jesús. Y eso nos hace notar que el pintor Miguel Ángel probablemente se equivocó porque a Judas lo colocó al final y no cerca de Jesús. Judas estaba cerca de Jesús y lo traicionó. Él mojó el pan en aquel recipiente que estaba cerca de Jesús. Imagínense, querido hermano, hermanita. Pensemos en por qué lo hizo. ¿Por qué Judas hizo esto? Si vivió con el Señor Jesucristo, como lo dije, 3 años y medio aproximadamente, mirando las obras del Señor Jesucristo, mirando cómo sanaba a los ciegos, cómo levantaba a los paralíticos, estaba mirando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo allí cuando dio de comer a 5,000 personas. Él estuvo allí cuando, mire, resucitó a algunos también. Judas fue testigo de todo eso. Y también Judas escuchó a Jesús, escuchó el sermón del monte, escuchó las predicaciones de él, incluso él predicó también. Judas fue enviado a predicar.
Y eso me da mucho pesar, que es probable que muchas personas hagan lo mismo. Al final de cuentas, traicionen al Señor Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Hay que preguntarse, como los otros apóstoles, ¿seré yo? Pues el que esté firme, mire que no caiga, querido hermano, hermanita. Hay que ser fuertes y fortalecer nuestra fe. No hay que ser traicioneros como Judas. Tenemos que ser fieles al Señor Jesucristo. Judas fue responsable de lo que hizo. Él decidió traicionar a Jesús. El hecho de que esté profetizado no significa que Judas actuó como un robot, no, es que Dios lo sabe todo, es un Dios omnisciente, poderoso, es completamente soberano. Él sabe lo que vamos a hacer, Él sabe lo que está haciendo usted en esta noche, si está poniendo atención a este mensaje o no. Él sabe todo, escudriña el corazón, sabe cómo somos realmente. Él sabe lo que va a pasar mañana, pasado, el otro año. Él lo sabe todo porque es omnisciente, porque es eterno, porque lo sabe todo. Él es Dios. Pero hay un destino para Judas. Sí, está registrado en Marcos capítulo 14, versículo 21. Dice allí el texto: ay de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. La condenación está detrás del pecado, hermanos. Somos responsables de lo que decimos, somos responsables de lo que hacemos en esta tierra. Así que nosotros debemos ver cómo andamos siempre, siempre, querido hermano. Es el tiempo de Dios. No querían matarlo en la Pascua. Los enemigos de Jesús decían, ese es un mal momento para matar a Jesús. Mire lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Mire, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Recuerde, él ya había entrado a Jerusalén como rey, y todos dijeron, Hosana, el nombre del Altísimo. Viene el Mesías. Sí, todos estaban pensando y decían, vino Jesucristo, el Mesías, vino Jesús, el Mesías. Sí, querido hermano, ellos tenían muchos celos y lo único que querían era que Jesús muriese. Pero ellos dijeron, por política, dijeron, no es bueno en este momento. Que pase la Pascua, ahí sí decían los sacerdotes y los escribas, gente que conocía las escrituras. Hay veces que el conocimiento no es suficiente, queridos hermanos. Ellos sabían mucho de las escrituras, sabían las profecías acerca de el Mesías, pero nunca aceptaron que Jesucristo era el Mesías. Sí, eran enemigos de Dios, enemigos de Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 27, mire lo que dijo el Señor. Dice ahí, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí, querido hermano, el tiempo del sacrificio era después de unas horas. Jesucristo iba a ser sacrificado como aquel cordero. Era el tiempo de Dios. Sí, el cordero que quita el pecado del mundo. Había llegado la hora. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, hermanito, hermanita querida, querido amigo que me está escuchando en esta noche, pues Judas tomó su decisión. También los sacerdotes y escribas tomaron su decisión. Ellos se fueron en contra de Dios. Todos ellos
y también nosotros vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. Jesucristo va a venir por segunda vez y mientras hemos estado aquí en el cuerpo, pues hemos hecho obras buenas y obras malas. Pues eso va a ser visto en el día del juicio, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser juzgados por nuestro Dios, así que debemos tomar en cuenta mucho lo que hacemos delante del Señor. ¿Usted tiene fe en el Cordero de Dios? ¿Usted tiene fe en Jesucristo? ¿Usted obedece al Señor? Pues debemos tomar en cuenta todas estas cosas. Muy bien, avanzamos y estamos ya en el versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 24. Vamos a hablar de la nueva Pascua. Y mientras comían, sí, querido hermano, era una comida. La Pascua, esa fiesta, era una comida. Ya vamos a describir esta comida. Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La institución de la nueva Pascua, eso vamos a ver en este pasaje. Recuerde a Egipto, ¿se acuerda? La plaga que vino al final, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. El ángel iba a pasar, pues, matando a todos los primogénitos, y el pueblo de Israel obedeció a Dios. Ellos sacrificaron un cordero, y esa sangre del cordero, pues, pintaron en el mural, en el marco de la puerta de las casas, y el ángel pasó por encima. Eso era la Pascua, ¿sí? Es decir, que los israelitas se libraron de la ira de Dios por haber obedecido a Dios y por el sacrificio del Cordero, ¿sí? Ahora, el Señor Jesucristo está proveyendo, pues, una esperanza, una salida a la ira de Dios. Todo el mundo va a ser juzgado en el día final. Hay un juicio, hay una condenación eterna. Todo el que peca merece la muerte. Todo aquel que no se arrepiente va a ir al lago de fuego, a la condenación eterna. Pero Dios puso aquí en la tierra, mediante nuestro Señor Jesucristo, una puerta. Los judíos venían haciendo esto, es decir, la Pascua, por más de 1500 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Ellos participaban pues del cordero sacrificado, el pan, también participaban del fruto de la vid, el vino y recipientes con especias, ¿se acuerda? La vinagreta, algo así. Pero aquí falta algo. En el aposento alto, donde se estaba celebrando la cena, estaba faltando algo. ¿Y sabe qué faltaba? Había el pan, había el vino, había los recipientes con las especias, pero faltaba algo. El cordero. ¿No había el cordero físicamente? Pues sí, sí lo había. El cordero no estaba sobre la mesa. El cordero estaba sentado en la mesa de la cena. Nuestro Señor Jesucristo. Aquel cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo era el Cordero. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Usted tiene fe en Jesucristo? ¿Que Él murió por usted? Pues le invito a creer en el Señor. Jesús cambia la Pascua de los judíos y nos deja un mandamiento a todos los que nos llamamos cristianos por seguir las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Jesús tomó el matzá. ¿Qué era el matzá? Era un pan libre de levaduras, así como lo mira en la foto. Constaba de harina, constaba de aceite, de sal, pero no de ninguna levadura. De hecho, cuando hacían el pan, y lo hacen todavía, pues no se demoraban para que la levadura
natural, no leude, sino que lo hacían en 20 minutos. ¿Para qué? Para tener el matzá, un pan libre de levaduras. Y Jesucristo dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Sí, mi querido amigo, mi querida amiga que me está escuchando, dice Lucas capítulo 22, verso 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mire, querido hermano que me está escuchando, el Señor Jesucristo murió en una cruz. Y esta es la nueva Pascua. Él nos dijo que debemos participar del pan y que debemos pensar en Jesucristo. El pan representa el cuerpo de Jesucristo, que fue golpeado, que fue estropeado, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Nosotros debemos pensar en eso. Nuestra mente debe estar inundada de pensamientos acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio perfecto en la cruz. El Señor es nuestro Cordero. Él nos libra de la ira de Dios. Él murió por nosotros. Él murió por usted. Así que alabamos a Dios en esta noche, en este estudio, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí, estudiando su palabra, aprendiendo de a poco los significados de las cosas. Jesús cambia la Pascua y nos deja un mandamiento. Al comer el pan, ya no hacemos, o los judíos ya no hacían memoria del Éxodo. ¿Sí? Ya no hacían memoria del Éxodo, sino que ellos ahora, y nosotros también, por supuesto, hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Voy a repetir esto. Al comer el pan, los judíos ya no hacían memoria del Éxodo y la liberación. Nosotros y los judíos también, al comer el pan, hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Así que hay que tener fe en Jesucristo. Si usted todavía no tiene fe en Jesucristo, le invito a inclinarse delante de Dios y a obedecer sus mandamientos. El nuevo pacto en mi sangre. En el Antiguo Testamento, cuando se realizaba un pacto entre dos personas, ellos mataban un animal, pues esa sangre representaba el pacto entre dos personas. Eso hacía entender que si alguien quebrantaba uno o dos de los acuerdos o cualquier acuerdo, pues merecía la muerte. Eso pensaban antes en la antigüedad, pues debemos nosotros también ser de palabra y cumplir todos nuestros pactos que hacemos. Y el Señor Jesús estaba introduciendo un nuevo pacto. Y el sacrificio, pues era Jesucristo mismo. Y mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se estaba estableciendo un nuevo pacto. ¡Qué maravilloso! Es decir que, mire, precisamente allí cuando Jesucristo muere en la cruz, pues se establece un nuevo pacto en su sangre. Por eso, en la Biblia usted encontrará dos religiones. La primera religión, pues, es la religión judía, donde se sacrificaban animales, se hacían y se cumplían muchas leyes del Antiguo Testamento. Bueno, se debería cumplir todo. En el nuevo pacto, pues Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y la iglesia, como lo hemos estudiado en muchas clases, ha obedecido al Evangelio y también a la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerda? Que ya estudiamos eso. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sí, querido amigo, querida amiga que me está escuchando, cuando Jesucristo murió en la cruz, esa sangre sirvió para perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que quiera, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y participando de su muerte, la sepultura
y resurrección mediante el bautismo, puede ser perdonada de sus pecados. Sí, el pacto es el perdón de pecados y nosotros debemos ser fieles a ese pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Al tomar la copa, recordamos el pacto que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, es decir, estamos hablando de cristianos, gente que ya ha tenido fe, que ha confesado con su boca, que se ha bautizado para el perdón de pecados. Todos nosotros, pues al tomar la copa, el fruto de la vid, el vino, pues estamos haciendo una memoria de nuestro Señor Jesucristo, memoria del pacto que hemos hecho, que Jesucristo murió y nos dio salvación mediante su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Él nos dio una promesa. En el versículo 25 de Marcos capítulo 14 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y esa es la promesa, querido hermano. El Señor Jesucristo nos ha dado una promesa. Bueno, hay dos probabilidades. Bueno, una de las cuales es que el Señor Jesucristo va a beber con nosotros cada domingo. La segunda, y creo que es la más acertada, es que el Señor Jesucristo, luego del juicio, arriba en los cielos, en el reino con su Padre, pues preparará un nuevo banquete para nosotros, un nuevo vino para nosotros, el cual vamos a celebrar y vamos a estar siempre, todo el tiempo con nuestro Señor. Alabamos a Dios eterno en esta noche porque Él está pensando en nosotros. Él siempre está con nosotros. Mire, la nueva Pascua, además de todo, es para celebrarla con una nueva familia. Los judíos celebraban la Pascua en familia, con toda su familia estaban juntos y el padre de familia llamaba a todos y ahí estaba el cordero, el pan, ahí estaba pues el vino también y también las especias y todos allí estaban pues felices y contentos porque el padre de familia estaba conversando y estaba contando la historia de Israel, cómo Dios les rescató de la esclavitud y comían con alegría. Eso era la costumbre de los judíos. Pero Cristo rompe pues esa tradición. Quienes estaban a la mesa eran personas de diferentes familias, eran los discípulos, era la nueva familia en Cristo. Cristo estableció esta Pascua pues con su nueva familia. Usted también tiene una nueva familia, querido hermano, hermanita que me está escuchando. En Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ahí lo dice, de la familia de Dios. Eso significa, querido hermano y hermanita querida, que nosotros cuando celebramos la Santa Cena, pues estamos en una sola congregación. Le invito a reunirse. Le invito a celebrar la Santa Cena en familia espiritual. No sería correcto decir yo voy a celebrar la cena solamente con mi familia. Lo correcto sería voy a celebrar la Santa Cena, el pan y el vino, con mi familia espiritual, con los discípulos de Cristo. Por eso lo hacemos siempre así, todos los domingos, como nuestros hermanos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Lo hacían así, siempre recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, le quiero hacer meditar en el siguiente pasaje. Esto fue una profecía 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es Isaías capítulo 53, versículos 4 al 7. Dice allí el texto, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y así estaba Jesús, mire, pensemos en el sacrificio que hizo él. Pensemos en el dolor que él tuvo espiritual, físico, emocional en aquel día, angustiado él y afligido. Mire, no abrió su boca. Y allí está el texto, el Cordero de la Pascua. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo murió en aquella dura cruz del Calvario. Él murió por usted, Él murió por mí. Y nosotros, cuando celebramos la Santa Cena, todos los domingos, pues hacemos memoria de aquel sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todos los domingos, nosotros vamos con alegría a celebrar aquella Santa Cena en honor a nuestro gran Salvador, a nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Espero que este estudio le haya servido para su vida espiritual y le espero, porque hay una segunda parte, vamos a seguir hablando de la Santa Cena con el tema Hagan esto en memoria de mí. Usted está estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Que Dios le bendiga.